Muy buenos días a todos. Le agradezco la invitación a GAMAC para exponer en este auditorio y también, por supuesto, al DUOC por tener esta opción. Obviamente esto se enmarca también de lo que nosotros hoy día llamamos la vinculación con el medio, ¿ya? O sea, acercar la academia a la industria y la industria a la academia. Y me considero industria porque aun cuando lo que voy a presentar está enmarcado más bien de manera específica en el ámbito de la defensa y particularmente de la Armada, donde, como ya se indicó, he trabajado hace ya bastantes años. También tenemos bastante experiencia en estos temas que están asociados al mantenimiento y particularmente hoy día lo que se está hablando es la gestión de activos. Ahora, si es que uno lo ve desde el punto de vista solamente del mantenimiento, si es que uno visualizase en esta sala algún tipo de componente electromecánico, por favor traten de identificar algo que no requiera mantenimiento. Dense 2 segundos, 5 segundos. Algo que no requiera mantenimiento. En rigor, todo lo que estamos mirando requiere algún tipo de mantenimiento, requiere algún tipo de intervención. Lo único que no requiere es lo que uno tiene acá. Nuestro corazón no requiere mantenimiento. No requiere mantenimiento. Porque o falla o no falla. Obviamente está hablando de condiciones normales, que uno venía con una patología o uno ya no superó los 70 años, supone que nuestro corazón debería funcionar, iría a funcionar de acuerdo a un perfil de operación y a un grado de actividad. Pero resulta que el corazón tampoco está 24/7 como uno piensa, porque uno más allá de 10 días, si es que uno no duerme, uno se muere. Y el corazón, que está inserto en un sistema, que el cuerpo humano, también requiere que uno lo cuide. O sea, requiere alguna actividad de mantenimiento y requiere que uno no abuse de este cuerpo. O sea, de hecho uno le gusta su perfil y lo cuida. Particularmente mientras uno es más joven, le gusta hacer deporte y otro tipo de actividades. Cuando uno abusa porque le da rinitis o le da tendinitis, entonces obviamente el corazón puede fallar. ¿Con qué quiero decir esto? Que todo sistema está desarrollado y funciona de acuerdo a un perfil de operación y a un grado de actividad. Y sobre eso tenemos que tomar las acciones necesarias para sostener ese sistema, particularmente dentro del ciclo de vida. Lo que yo voy a hablar a continuación no va a ser solamente, no va a focalizar el tema de mantenimiento, sino como esto lo veo desde el punto de vista un poco más macro, quizás más holístico, pero que cuando estamos hablando de sistemas que son bastante más complejos, significa que hay que tomar acciones de otro nivel. Mi presentación básicamente la vamos a desarrollar, voy a dar una introducción para sensibilizar respecto de los aspectos como lo hemos ido enfrentando en el sector defensa, qué está pasando en la industria hoy día, qué ha pasado en los últimos 80 años prácticamente en el sector defensa y alguna reflexión. Bueno, ya lo mencioné, yo vengo del sector defensa, he trabajado en la Armada, y por lo tanto trabajo en Valparaíso. Si yo le dijera que de Valparaíso, que salió hoy día en la mañana, llegué aquí a Santiago y me demoré 10 minutos, ¿qué uno podría pensar? Respetando las normas de la naturaleza, pues, ¿qué podrían pensar? En el medio de transporte. O sea, hay una función que yo tuve que pensar. O sea, cuando me dijeron, anda a Santiago, al campo San Joaquín, entonces dije, ¿en qué me voy? Entonces requiere una función, hay una función. Y sobre esa función uno puede tener muchas soluciones. Y si le digo que me demoré 10 minutos, ¿me podrían creer? Sí, porque uno puede ser en avión. Si le digo que en realidad me demoré 30 minutos y que no sea un avión, ¿me podrían creer? Sí, porque me vine en helicóptero. Si me demoré 2 horas, ¿me podrían creer? Sí, porque me vine en mi auto. Si me demoré 5 horas y además le puedo afirmar que cumplí con mi perfil de operación, ¿qué pueden pensar ustedes? Que me vine en bicicleta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sistemas están diseñados para cumplir un perfil de operación y un grado de actividad. El corazón humano efectivamente funciona 24/7. Pero el cuerpo humano igual tiene que descansar. O sea, también
requiere un periodo de mantenimiento y de recuperación. Y para que tenga un periodo de mantenimiento y recuperación no solamente necesito sueño, sino necesito alimentación. Y así una serie de factores que condicionan a que el cuerpo propio funcione. Entonces, dicho eso, cada vez que uno tiene un sistema, o cuando uno va particularmente a diseñar un sistema, tiene que definir cómo va a funcionar, y eso es un concepto de requerimientos. El tema de los requerimientos, quizás muchas veces uno lo ve de manera muy trivial o muy evidente, pero muchas veces no es tan fácil. La definición de requerimientos parte obviamente desde la condición de la función de su uso final. Y en función de eso uno debería establecer ciertos requisitos mínimos sobre los cuales uno podría actuar para incidir en el diseño o incidir en la toma de decisiones que uno va a realizar. Porque si yo quiero un vehículo cuya función va a ser andar limpiando los fines de semana, está claro que un Spark no me sirve, ni un auto de la Fórmula 1. Y aunque parezca evidente, esa es la primera pregunta que debería hacerse el tomador de decisiones. ¿Para qué lo quiero y cómo lo voy a utilizar? Y por eso existe un concepto de definición de requerimiento. Hoy día hay una norma pública, que es la IEEE, la 1233, que define cómo yo debería hacer la definición de mi requerimiento. Y parte por requerimientos que se denominan de alto nivel, y uno después baja a requerimientos de características operacionales y también a requerimientos de características logísticas. Porque una cosa es como lo opere y otra cosa es como yo lo mantengo. Porque el mantenimiento o del sostenimiento debería muchas preguntas más. Aquí hay una figura muy de chiste gringo, pero en el fondo refleja esta condición. Entonces aquí dice, diseñaré el sistema tan pronto como definan los requisitos del usuario. O sea, este es un proveedor. ¿Qué dice el potencial comprador, usuario o cliente? Dice, es tu problema. Es tu problema. Y cómo termina la historia que dice, tienes que hacer la pega. O sea, cada vez que uno requiere algo para que cumpla cierta función, no es el proveedor el que tiene que hacer la definición, sino, aunque parezca obvio, es el propio usuario. Esto se lo comento porque este buque que aparece acá es un buque de tecnología alemana que hoy día está navegando, que no navega en Chile, lo compró otro país, que es Sudáfrica, y el año 80, perdón, no fue el año 80, fue el año 1999, la Armada se dio cuenta que los buques que tenían ya tenían más de, están dentro de los 40 años. ¿Qué pasa cuando un buque cumple más allá de 40 años? En realidad lo que parte fallando es igual lo que le pasa al humano. Al humano lo que le parte fallando son las cañerías, son las arterias. En el buque pasa lo mismo. Y cuando pasa eso, el riesgo de incendio se pone exponencial. Y eso estaba pasando a fines de los años 90, que los buques que tenía la Armada, que eran buques grandes, de tecnología muy antigua ya, eran tecnología de los años 60, se estaban deteriorando y en realidad no cumplían con la función que todavía el Estado le tenía asignada. Entonces, hicimos, porque yo estaba en el team, dijimos, vamos a trabajar con una empresa alemana, experta en buques. Entonces, cuando dijimos, ¿sabes? Me gusta su buque, quiero ese. Es como, deme dos. Bueno, es alemán, nadie a dudar. Y los alemanes lo primero que preguntaron fue, ¿para qué lo quieren? Bueno, sí, yo soy marido, no me pregunten ¿para qué lo quiero? Sí, pero ¿para qué lo quieren? Específico. ¿Lo quiere para navegar 200 millas? ¿Lo quiere para darle al mundo? ¿O lo quiere para ir hasta aquí? Porque no es lo mismo. Ya. Entonces vamos a votar. ¿Para qué lo quiere? No para los aviones, pero para detectar aviones. ¿Lo quiere detectar a 2000 kilómetros? ¿Lo quiere detectar a 1000 kilómetros? ¿Lo quiere detectar a 100 kilómetros o a 50 kilómetros? No es lo mismo. La antena radar que crece más o menos también es de manera exponencial. No, en realidad para 50. Ya. Entonces estamos hablando de un radar normal. Entonces, al final me dijeron, defíname usted mediante un documento formal, escrito,
soporte logístico integrado. Y la norma del ILS significa que cada vez que uno se compra un sistema, tiene que partir definiendo la parte logística, cómo lo va a operar y sostener, desde la parte de diseño. Y si es que yo no estoy comprando un sistema que está bajo esa condición, igual lo puedo aplicar. Porque ustedes cada vez que usan un auto o piensan comprarse un auto, uno no solamente piensa que le va a echar benzina, uno va a pensar, a los 10.000 kilómetros le tengo que cambiar el aceite. ¿Dónde se lo cambio? Son las primeras decisiones que uno tiene que pensar. O sea, dice, voy a tener tal tasa de consumo, voy a gastar tanto. Cada 6 meses, más o menos, porque a los 6 meses puede que cumpla los 10.000 kilómetros. Significa que pueden mandarlo al concesionario o el que lo acerque se lo acerque. Y eso tiene un impacto fuerte en el costo del ciclo de vida de su propio vehículo. Bueno, utilizando una metodología estandarizada, normada y donde todos nos entendemos, empezamos a aplicar este concepto del soporte logístico integrado, que es el que hasta la fecha de hoy tratamos de utilizar. Pero la historia no fue así porque al final no construimos buques nuevos, sino que compramos buques de segunda mano, que son los holandeses. Súper buenos, pero ya no eran de última tecnología. O sea, hoy día estamos trabajando con sistemas que son de una determinada tecnología, porque no solamente compramos de este tipo de buques, porque efectivamente uno que está ahí en Valparaíso, si uno va al molo, ahí está tu fragata tipo E. Pero como no habían los 8 buques que requeríamos del mismo tipo, el problema logístico se puso un poquito más complejo, porque de estos solamente había 2. De otro tipo de fragata, otras 2. Holandesa. Fragata inglesa, 3 de un tipo. Y otro tipo más de inglesa, un tipo. O sea, al final quisimos reemplazar los 8 buques por uno estándar, porque logísticamente costaba más reemplazarlo, por decisión de características políticas, dijeron, no, es que va a salir más barato comprar buques usados porque obviamente costaba como un tercio. Lo que pasa es que cuando uno habla de soporte logístico integrado, uno lo ve en el largo plazo, en su costo de ciclo de vida. Entonces, ustedes comprenderán que cuando veo este tipo de buque, tiene un determinado tipo de motor. Veo el buque, la otra fragata, que es otro tipo de motor. Veo la otra fragata que era inglesa de edad antiguo, tiene otro tipo de motor. Y lo otro tipo de motor. Porque estas son de los años 90, las otras son del año 85 además. O sea, tengo hoy día que convivir con tecnología de diferente origen, diferente también nivel tecnológico. Entonces el problema logístico es bastante complejo. ¿Cómo uno debiese enfrentar este tipo de problemas? Pensando no solamente que yo debo ejecutar la acción de mantenimiento, sino tengo que enfrentarlo desde el punto de vista de su ciclo de vida y pensando cuánto me va a costar eso. Porque créanme que la complejidad de mantener tecnologías de diferente origen es una batalla o un combate diario. Ahora, si a esto le sumamos que los manuales estaban en holandés, es un poquito más complejo. Esto, solamente como parte de introducción, es para sensibilizar lo que el tema de la gestión de activos, no solamente aplicado al sector de defensa, sino a la industria, es súper compleja cuando uno mezcla sistemas de diferente origen, lo cual muchas veces puede ser una realidad, pero es peor cuando uno no visualiza en el largo plazo el impacto que esto tiene en las propias organizaciones. En la industria, en los últimos años, quizá, bueno, lo mencionó Alexis, apareció una ISO que es la 55000, y la 55000 recoge algo de lo que venía haciendo ya el sector defensa, y les voy a contar de dónde pasó. Entonces, partió por una norma inglesa, y la norma inglesa se refería a cómo yo iba a sostener los activos. Porque cuando uno habla de gestión de activos, en realidad es una concepción súper válida cuando estamos hablando de industrias que son intensivas en activos de capital.
intensivas en activos de capital, cuyos activos son parte fundamental de su negocio. O sea, en general no estamos hablando del producto final, estamos hablando de lo que son parte del proceso de transformación productiva. Eso es lo que yo tengo que tener la capacidad de sostener durante el tiempo. Entonces, acá dice que son acciones de características sistemáticas, o sea, las tengo que programar, las tengo que pensar. Obviamente está orientado a los activos físicos, entre comillas físicos, y esa fue la primera concepción, y después dijeron durante su ciclo de vida. Entonces ahí partió la primera concepción de costo de ciclo de vida. Porque es fácil decir, sí, en los próximos 20 años, en el año 5, a total modernización, total cambio, porque la tecnología va cambiando. Y así lo programo. Pero una cosa es programarla y otra cosa es sustentarla económicamente. Porque todo esto significa paradas de planta. Entonces tengo que identificar en qué momento voy a parar la planta. Y cuando tengo sistemas que son muy complejos, lo que trato de hacer es de manera coordinada, y para esto lamentablemente no siempre hay un algoritmo que me lo calcule de forma exacta. Le tengo que hacer mantenimiento no solamente al motor, sino a los compresores, al generador, a las válvulas y todos los sistemas que idealmente uno pudiese concentrar en un solo periodo de tiempo. Como eso normalmente no sucede, el problema del sostenimiento, no solamente del sostenimiento se pone más complejo. Y hablo de sostenimiento porque es un poquito más amplio. Porque yo podría decir que cuando le voy a hacer el cambio de aceite a mi auto, lo voy a llevar a los 10.000 kilómetros. Ningún problema. Lo podría llevar a una concesionaria que podría ser Kovacs, en Viña del Mar. Si lo llevo a Kovacs, puedo llegar un día a y decir, ahí está mi auto, le toca el cambio de aceite. Y seguramente me van a decir, señor Tusa, no puedo recibirlo. ¿Por qué no? Tiene el taller. No está programado. ¿Cuándo puedo venir? El miércoles. Voy el día miércoles. Entrego mi auto. Dije, estoy citado. Así que ya no me dije que no me puedo sacar mi auto. Me dijo, es que tenía un problema de stock. Es que el filtro que tiene su auto está en Santiago y no ha llegado. Ya, ¿qué significa eso? Que en realidad un día no se lo bote, se lo den mañana. Entonces hay un problema no del mantenimiento en sí mismo, porque el taller está disponible, tenía la herramienta, tenía el mecánico calificado, tenía todo para que le hiciera el cambio de aceite, pero no estaba el filtro. Entonces hay un problema logístico asociado a retardos que uno sí tiene que considerar. Imagínense el reemplazo de los neumáticos de los camiones Komatsu que están en la minera Kami. Ruedas de 6 metros de diámetro que se cambian piensen en cuánto cambio, cada cuánto tengo que cambiar esos neumáticos. Cada 4 meses tengo que cambiar, promedio. Cada 4 meses. Y hay una externalidad que muchas veces uno se da cuenta. ¿Dónde dejo guardado esos neumáticos que ya no me sirven? Créanme que por ahí hay varias quebradas que hay toneladas y toneladas de neumáticos. Pero son neumáticos que los tengo que cambiar cada 4 meses y logísticamente es un temazo. ¿Por qué? Porque no pudiera soñar diciendo que quiero una rueda para el camión con más. Tengo que prever con un delay o un retardo mayor a los 6 meses para que lo compre al proveedor, que puede estar en China, que puede estar en Corea. Entonces lo tengo que transportar o contratar el transporte y el avión no me cabe, entonces tengo que coordinar el buque. Entonces se va a traer un neumático o los 4, el señor de la CUMO me dice, sí, quiero un neumático de esta característica, quiero 4. No me hace. Entonces, ¿necesito 4? No. Porque mi lote económico de fabricación no son 4, es de 100. ¿Y qué significa eso? Que me tiene que comprar 100 o se tiene que poner de acuerdo con la minera al lado para que entre los dos me hagan una compra y yo ponga la orden de fabricación por 100. Ok, me los traigo. Y en la factura dice precio ex works. ¿Qué precio ex works? El precio ex works
si es que uno conoce los famosos Incoterms, que son los términos de comercio internacional, export significa que está puesto en fábrica, pero ahí, afuera de la puerta. ¿Le sirve? No. Porque tengo que considerar el transporte, tengo que considerar los seguros, tengo que considerar cuando llega acá a la aduana, tengo que considerar que llega a Antofagasta o Mejillones, o al sur de Coloso, y lo tengo que transportar para arriba para la mina. Entonces uno dice también, y ya, mi traje lo siento en mano. Llega al puerto y al día siguiente lo tengo arriba de la mina. ¿Qué creen ustedes? Porque tengo que subirle un camión de plataforma baja, que es bastante complejo, sobredimensionado, y tengo que coordinar con carabineros para que me escolten. Entonces es un movimiento que va a tener que ser no el día que llega al puerto, sino a los 4 días, o 3, o lo que sea. Y eso no se demora hasta la mina, que son ciento y tantos kilómetros, no se demora 1 hora, se demora 20 horas. Y va a llegar ahí al galpón, o el taller donde está la mina. Entonces digo, voy a guardar aquí los neumáticos, no me cabe los neumáticos. Entonces voy a tener que hacer una parte en el puerto y otra parte arriba. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Que el tema de mantenimiento no está asociado directamente al tema de la ejecución de la actividad misma, sino hay temas logísticos de los cuales se cuelga, y es lo que se hace cuenta el famoso la gestión de activos. O sea, cuando hablo de gestión de activos, no solamente es la actividad del mantenimiento, sino es todo lo que involucra. Esta norma fue promulgada el año 2014 y la simplificó porque dijeron que eran actividades coordinadas en una comisión para realizar el valor de sus activos, o sea, sacarle rendimiento a sus activos bajo una lógica de rentabilidad. Y está con rentabilidad porque en el sector de la defensa la rentabilidad, comillas, no existe. Lo que existe es la efectividad. Porque en el sector de defensa la lógica es que es un bien público puro. ¿Y por qué destaco puro? Porque nadie de los que está en esta sala está dispuesto a pagar ni un peso porque exista ni una palita más, lo cual es natural. Lo que sí uno está dispuesto a pagar por otro tipo de bienes públicos que no son puros, como ir de aquí al paraíso y pagar peaje. Uno de esos sí está dispuesto. Uno muchas veces está dispuesto a pagar por seguridad, pero la directa. Y así pasa con muchos bienes públicos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esta norma? Insisto que es de la industria que se está aplicando. Esta norma dijo que los activos no solamente son de características físicas, sino que son financieros, intangibles, patentes, etc., de información y activos humanos. Destaco los físicos porque es sobre lo que el ámbito de la defensa se preocupa de manera directa desde el punto de vista de la gestión. También obviamente hay gestión de recursos humanos, pero hoy se aborda lo mismo. Y esta norma se organiza igual como hoy día se organiza cualquier ISO. Hoy día la ISO, que es de la el organismo internacional de normalización, en Chile tenemos nuestro representante, se llama el INN, el Instituto Nacional de Normalización, que en Chile homologa normas, desarrolla normas, acredita instituciones que calibran sistemas, y también la otra función es de metrología. Bueno, pero esta norma ISO tiene una estructura y siempre tiene la misma lógica, es Plan, Do, Check, Act. El Plan, Do, Check, Act viene del ciclo de Deming, y aunque parezca bastante obvio, créanme que es donde está lo que será el problema. ¿Por qué? Porque la primera letra, el plan o el planificar, es lo que más nos cuesta a todos los chilenos. Nos cuesta mucho planificar porque nosotros somos muy efectivos, queremos todo rápido. Hay otras reglas que dicen, como Pareto dice 80-20, planifico 80 y ejecuto el 20, pero trata de hacerlo bien a la primera. Bueno, esta lógica de plan de checa tiene su pauta, tiene sus secciones, y sobre esto uno debe decir que estoy haciendo gestión de activos. Pero la verdad, y para la primera crítica,
es que esta norma es un checklist, pero bastante simple. Y lo que uno siempre busca cuando dice que aplicar la norma es cómo lo hago. Uno siempre está buscando el cómo. Uno quiere la receta. Uno quiere siempre la receta. Bueno, por el lado militar, hace muchos años ya, la receta se viene aplicando de una manera bastante más directa. No es que el sector de defensa lo haga mejor, sino que esto viene impuesto por otro tipo de tendencias. Entonces, vamos a dejar hasta acá esta ISO 55000, que señaló que la promueve. Sí, es un primer paso, sí, pero lamentablemente no es una solución. Da el marco, pero no te dice el cómo, o cuesta mucho encontrarle el cómo. El sector defensa, en los años 60, más o menos cuando pasó el señor del RCM, en el año 62, el ministro de Defensa de Estados Unidos, un señor de apellido McNamara, bajo la presidencia del señor Kennedy, que lo asesinaron al año siguiente, él dijo: el sector de defensa aquí gasta una brutalidad de plata. Y sigue gastando una brutalidad de plata. O sea, es como 10 veces el PIB de Chile lo que solamente se gasta en defensa de Estados Unidos. Pero en aquel tiempo dijeron: sí, están gastando del orden de 6.000 millones de dólares. Y la pregunta fue: ¿en qué? Y los militares dijeron: claro, ahí tiene los buques, ahí tiene lo que gasto en combustible, lo que gasto en electricidad, las bombas que tengo, en eso lo gasto. Sí, pero ¿para qué? Bueno, defensa. Pero dígame en qué. Y con respecto a ese qué, dijo: ¿sabe? Usted me tiene que hacer un costeo en función de las actividades. Entonces, cada vez que usted me diga a contar el próximo año que requiera plata, dígame qué actividad va a hacer que agrega valor y sobre esa doy la plata. Ah, es que tengo que ir a hacer control de piratería en el canal de Suez. Perfecto. Validado. Entonces, ¿qué requiere? Requiero combustible, requiero aceite, requiero pagar los sueldos. Perfecto. Actividad. Entonces, ahí, desde el año 62, aparece el famoso presupuesto por programa, que fue distribuido a todos los países del mundo. Y Chile, cuando uno ve la prueba el presupuesto en el mes de, ojalá, octubre de todos los años, el presupuesto está quebrado. ¿Por qué? Porque es por programa, es por actividades. Es por actividades. Y en base a eso se asignan los recursos. Y cuando yo digo el avance del gasto, es con respecto a las actividades. ¿Ejecutó la actividad? ¿Sí o no? O sea, cuando digo que voy a construir 1000 casas, la construcción de casa, entonces uno dice cuánto gastó en los contratos, cuánto gastó en las personas, cuánto gastó en la licitación, etc. Pero la actividad es que al final voy a tener las 1000 casas. Entonces, con esa lógica, el año 62 dijeron: de ahora viene el presupuesto por programa, o sea, costeo basado en actividad. En el mundo de la industria le llaman ABC, Activity Based Costing. O sea, cada vez que uno tiene que realizar alguna, que tiene que gastar en algo, tiene que incluir en qué actividad que agrega valor a esa organización lo va a emplear. Entonces, y de ahí partió lo que se denominó: ya, le voy a dar recursos para tal actividad, pero con tal actividad usted me tiene que desarrollar proyectos. Y en base a esos proyectos, usted si quiere comprar un buque, me tiene que decir cómo quiebra el buque. Menciono el caso de los buques, por un caso, digamos, solamente por un tema de montos. Si uno compara cuánto cuesta un buque con un avión y con un tanque, créanme que el buque cuesta 200 veces más, para que tengan una referencia. Es sumamente caro que un país tenga buques. Por eso no son tantos. No son tantos. Hoy día Chile tiene 8 buques, tiene 4 submarinos y el resto son puros buques menores que están destinados a temas de protección de la vida del mar, temas de seguridad marítima. Hoy día está muy de moda el caso del tráfico contrabando de droga, etc. Pero no tiene más porque Chile tampoco requiere más. Y no requiere menos porque por decisión de Estado ha decidido mantener una capacidad que se considera
que es bastante adecuada para lo que requiere Chile en el concierto internacional. Bueno, pero no vengo a defender su defensa. No sé, trabajo ahí, pero uno quiere decir, ¿y por qué no más ni menos? O sea, hay razones que son de Estado. Y esto lo menciono porque muchas veces dicen, no, es que tienen mucho o tienen poco. O sea, el que uno tenga mucho o poco no depende, curiosamente, de los que están en los programas. Es un tema político. ¿Ya? O sea, si el sector político mañana dice, en realidad no quiero submarinos, los submarinos morirán cuando tengan que morir. Que no quiero más buques y quiero puro patrullero, y así va a ser. Y es una condición. ¿Ya? Entonces, como decía, en el sector defensa apareció el concepto de los proyectos, apareció el concepto de identificar proyectos que agregaran valor. Valor desde el punto de vista de las misiones que le tenía asignado, en este caso, el Estado. Y para eso, en cuanto a proyectos, dijeron, yo le voy a dar plata, pero siempre y cuando usted me identifique de una manera estándar, volvemos al tema de manera estandarizada, cómo me va a entregar el presupuesto o cómo me va a entregar el buque. Y el buque hicieron quebrarlo en 7 partes. 7 partes, que va la parte del casco, la parte de la provisión, la parte de la electricidad, lo quebraron de manera funcional. ¿Para qué? Para que uno pudiese no solamente identificar en qué identificar la plata, sino que a partir de eso también significó que esa configuración fuese posteriormente sostenida. O sea, hoy día cada vez que se hace un contrato, uno dice, en la parte de casco, estas son las partidas que yo estoy pagando. Esa partida requiere información. ¿Y esa información para qué? Para hacerle sostenida. Entonces, cuando estoy hablando que la parte de producción me está implicando la parte de 2 motores más 2 turbinas, significa que de manera desagregada estoy identificando cada uno de los componentes. Sobre esos componentes estoy identificando cuáles son las actividades de mantenimiento que tengo que hacer y la tengo que proyectar en el tiempo para ver en qué momento tengo que hacer el mantenimiento de tal nivel. Puede ser un top overhaul, puede ser un overhaul completo, puede solamente pasar el pañito, lo que sea necesario. El soporte logístico integrado en los años 70 se formalizó. Se formalizó con un nombre que se llama, que se denominó ILS, Integrated Logistics Support, que es el soporte logístico integrado. Y en el año 2011 la NATO, porque esto fue creciendo no solamente en Estados Unidos, sino también lo tomó Inglaterra, lo tomó los países europeos, porque requerían un estándar para tratar de explicar y cooperarse para que, al igual que los que van a importar las 100 unidades de las ruedas del camión Komatsu, se pusieran de acuerdo y pudiesen hacer un soporte lo máximo posible. Entonces dijeron, esta es una metodología, formas, que tiene ciertos elementos, que los vamos a explicar a continuación. Y a partir de esos elementos voy a generar planes. Y con esos planes yo lo que espero es el plan checar. Planificar, ejecutar, controlar y mejorar. El plan de planificar, el do de ejecutar, el check de verificar y el act de mejorar. Y cuando hablo de mejorar es cada vez que pasa un ciclo o cada vez que realizo una actividad, después verificar cuáles son las enseñanzas. Mejoramiento continuo, diría yo. O sea, y de hecho hay una norma que la hizo la 9004, de mejoramiento continuo. Los japoneses le llaman Kaizen, pero la lógica es la misma. O sea, cada vez que realizo algo tengo que mejorar, tengo que cuestionarme si lo hice bien o lo hice mal. Ya que dice, es necesario alcanzar la disponibilidad. La disponibilidad es un concepto que está asociado a lo que es ingeniería de mantenimiento, directamente. Disponibilidad. La disponibilidad, la confiabilidad, la mantenibilidad y estos conceptos asociados están directamente relacionados con disponibilidad. Pero básicamente, aquí cuando hablo de disponibilidad es la probabilidad de que un sistema opere bajo ciertas condiciones de operación para el cual fue diseñado. Parece lógica la definición. Parece lógica. Pero obviamente, si a mí me gusta el maratón, yo no puedo decir que voy a hacer en el año 100 maratones. Mi cuerpo no lo permite, no está diseñado. Por mucho que esté.
cuando se mencionaba que una máquina funciona durante 100 horas, es porque está diseñada para que funcione bajo esa condición de 100 horas. No está para que funcione 500 horas de manera continua. El cuerpo humano está diseñado para que uno trabaje al día o esté, comillas, despierto, entre comillas, 16 horas y tenga 8 horas de descanso. Otra cosa, el día jueves que se le carreta alguno y duerma menos. Pero eso más o menos significa que esa es la disponibilidad. O sea, es la probabilidad de que esto funcione para lo cual fue diseñado. Y eso, desde el punto de vista de la ingeniería de mantenimiento, tiene su ecuación. Ahí Alexis mostró el MTBF, que es el tiempo medio entre fallos, el mean time between failure. ¿Ya? Y la disponibilidad dice lo mismo, pero dice MTF dividido por el mismo MTF, más, y lo decir de memoria, el MTTR, que es el tiempo medio para reparar, o sea, es de tiempo que requiere el mecánico, entre comillas, para hacer su pega, más un lead time, que son estos retardos logísticos que son indeseables. O sea, si yo no tengo retardo logístico y si mi tiempo medio para reparar es 0, porque quizás eventualmente no requiere reparación, mi disponibilidad debería ser del 100%. La pregunta, ¿hay algún sistema que esté disponible al 100%? Bueno, aparte de nuestro corazón. Hay casos súper excepcionales. Un marcapaso podría estar al 100%. Pero todo el resto requiere algún tiempo de reparación, entre comillas, o de recuperación, por muy simple que sea. O sea, encontrar sistemas que funcionen de manera permanente por 1000 años, 24/7, en la minería los niveles aceptables van entre lo aceptable, obviamente puede ser menos, va idealmente así como límite top, del orden del 93-95%. Sin hacer, entre comillas, ninguna intervención, considerando todas las variables que significa tener sistemas redundantes, etc. Pero de eso estamos hablando. También dice que se define sobre sistemas de interés. Entonces, este concepto de sistemas de interés son sistemas que realmente vale la pena hacer el esfuerzo sobre el cual calcular. O sea, si yo me compro un lápiz Bic y que lo boto al mes, eso no es un sistema de interés. No requiere mantenimiento, no es relevante. Cualquier sistema de interés, insisto, es aquel que tiene un costo de ciclo de vida relevante. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de soporte logístico integrado, no todo opera bajo esta lógica de efectuar un buen plan de mantenimiento y con los otros elementos que vamos a visualizar. Y lo importante es que sea durante el ciclo de vida, pero cuando uno dice durante el ciclo de vida no solamente significa en términos de tiempo, sino en términos de costo. O sea, tengo que prever qué acciones tengo que realizar en los próximos 10 años a lo menos. Me tengo que proyectar, ese es como el test, 10 años. Lo ideal cuando tengo sistemas que son de larga data, sistemas que son bastante más robustos, uno podría proyectarse tranquilamente hasta los 30 años. Aquí nos juntamos con la ingeniería de sistemas, que fue desarrollada a contar de los años 50, que tiene varias derivaciones. Los primeros ingenieros de sistemas en Estados Unidos, unos se desviaron para el lado de la informática, otros se transformaron en ingenieros industriales, y otros se denominan directamente como ingenieros de sistemas. Pero básicamente cada vez que uno tiene un sistema que obedece a una determinada capacidad, tengo requerimientos de alto nivel. Eso explica HLR, High Level Requirements. Y de estos requerimientos de alto nivel, yo debo ser capaz de identificar cuáles son de características operacionales y cuáles son logísticas. Esto es cómo va a funcionar el régimen de trabajo, el perfil de operación y el grado de actividad. Y estos son los requisitos que son de características logísticas. ¿Cómo los voy a sostener? ¿Ya? Obviamente, siempre se menciona que aquí no solamente está un enfoque único, o sea, de un área de la ingeniería, sino aquí es complejo. O sea, estamos hablando de ingenieros de mantenimiento, de mecánicos, de electrónicos, estamos hablando de ingenieros comerciales, porque tienen que llegar a calcular este costo de ciclo de vida. Tengo que llegar hasta los contadores. ¿Ya? Está claro que la orientación acá es de todo el ciclo de vida y lo ideal es que esto parta desde la concepción misma o del diseño del sistema. Si no parte del diseño del sistema, uno tiene que tener la capacidad de requerir la información para que esto uno lo pueda sostener. O sea, y de hecho lo que hace
creo que más del 80% de las organizaciones o la empresa, en realidad uno compra sistemas que están diseñados o llave en mano. Pero no, porque sean llave en mano significa que no me voy a preocupar del mantenimiento. O sea, de hecho uno se preocupa del mantenimiento. Lo que pasa es que después uno tiene que decir si lo hago yo o lo hace un externo, que es parte de la decisión del soporte logístico integrado. Y el soporte logístico integrado se materializa en planes. O sea, son cosas que yo tengo que dejar por escrito. Y como son por escrito, significa que en el largo plazo yo los tengo que presupuestar. Entonces yo me puedo proyectar en el tiempo. Desde la fase de desarrollo, y esto podría ser cualquier sistema, una vez que yo tengo definido los requisitos, pasando por varias etapas de diseño, hasta que llego a la producción y después lo utilizo, significa que en cada una de estas etapas voy tomando decisiones. Estos triangulitos son toma de decisiones. Digo toma de decisiones porque uno cree que cuando a uno le disponen a hacer un proyecto tiene que partir de la A hasta la Z. No. Hay una organización internacional que se llama CAOS, que empíricamente ha detectado que solamente el 33% de los proyectos en el mundo cumple con el enfoque con que fue concebido, o sea, cumple con su objetivo, cumple con los costos y cumple los plazos. Solamente el 33%. Hay otro, básicamente 30% que se caen en la mitad. Y eso es directamente pérdida de plata. Se cae en la mitad. Y hay otro 30% que o excedió por mucho los costos, o excedió por mucho los plazos, o no cumplió con la expectativa sobre las cuales había sido diseñado. En esa condición estamos como más, es más Chilean Ways. O sea, porque tenemos la tendencia a terminar el proyecto a como dé lugar. Los que han ido a Valparaíso en los últimos meses se han encontrado con que la venía España, que se suponía que el trabajo iba a terminar ahora a principios de junio. Todavía estamos con unas restricciones vehiculares porque el trabajo todavía no puede terminar. O sea, el trabajo fue conseguido con tal presupuesto, ya inyectaron 800 millones de pesos más, porque no alcanzó, porque no hubo una buena planificación, lo hicieron más o menos rápido, y significa que como proyecto, entre comillas, es parte de este 30% que se terminó o se va a terminar, en realidad espero que se termine rápido, pero que salió bastante más en costo y salió bastante más en plazo. Espero que cumpla con el plazo. ¿Qué quiero destacar con esto? Que esta toma de decisiones es permanente y no la obliga. Yo he tenido la experiencia de estar en proyectos que se han invertido 11 millones de dólares y quedó hasta acá. ¿Por qué? Porque después no era una solución viable. No estoy hablando de proyectos de defensa, en todo caso. Aunque también hay otros ejemplos. Pero aquí, cada vez que está una de estas etapas, lo importante es ir tomando decisiones y decir si es que sigo o no sigo. Pero esto que es como parte del proceso de ingeniería normal, y este es el proceso de revisión que hace la dirección, también tiene actividades logísticas asociadas. O sea, cada vez que yo voy desarrollando algún tipo de sistema, tengo que ir identificando cuáles son las demandas logísticas que eso va a tener. Y esas demandas logísticas no son triviales, tienen un impacto muy fuerte. Tengan en consideración que cuando estoy aquí en el diseño preliminar, he comprometido el 66% del costo de ciclo vida que va a significar operar ese sistema. Aquí no he construido nada, pero con las decisiones que ya tomé, estoy condicionado ya porque ya utilicé estos sistemas y eso es lo que voy a estar obligado a operar. Buena visión, sí, pero ya condicioné el costo que va a tener operar y sostener esos sistemas en el ciclo vida. Entonces, el soporte logístico integrado parte desde que existe un diseño. Y finalmente, cuando se entrega o se compra, uno entrega un paquete mínimo, se llama ya se denomina, este es el paquete de ILS. ¿Qué significa el paquete de ILS? Significa que entregué un set de repuestos. ¿Por los 30 años? No. Por los próximos 2 años o 3 años, por lo que sea necesario. Hay que buscar un equilibrio. Significa que entregué a las personas capacitadas. ¿En qué? Para operar y mantener. Significa que con eso cumplí a lo menos la información técnica inicial. ¿Para qué? Para operar y mantener. Significa que por lo menos identifiqué cuál era el tipo de infraestructura asociada al mantenimiento que tenía que desarrollar o próximamente desarrollaré. ¿Ya? Y así una serie de factores sobre los cuales en el fondo muchas veces uno compra papel, pero con ese papel o con esa
ese turrón de papel que uno se compra significa que voy a poder hacer una buena previsión del costo ciclo de vida. Porque el problema no es de mantenimiento, el problema es la confiabilidad, o en este caso la disponibilidad que va a tener esa organización para que pueda operar esos sistemas de acuerdo al perfil de operación y el grado de actividad que uno inicialmente tenía previsto. Inicialmente uno tiene poca información. Estas son las fases de un ciclo de vida. Hay una norma, la propia ISO cuenta que en realidad cada vez que uno tenía un proyecto, uno dice, sí, tengo un proyecto, ya. Entonces uno dijeron, ya, ¿en qué fase cuánto gasto? ¿O en qué fase cuánto me demoro? Bueno, y cada uno lo identificaba como quería. Bueno, el año 2014 sacaron una norma que la hizo la 15.288, dijeron, ¿sabe cada vez que usted haga un proyecto? Estandarice. Entonces, defina qué parte va a ser de concepto, qué parte va a ser de desarrollo, de ingeniería, cuánto se va a producirlo, cuánto tiempo lo va a utilizar, qué actividad va a hacer en sostenimiento y en qué momento lo va a tener que eliminar. Entonces, uno parte con mucho riesgo porque tiene poca información. Y en la medida que pasa el tiempo, obviamente esa información mejora, por lo tanto mi riesgo se reduce. ¿Qué quiero decir con esto? Que el soporte logístico integrado es permanente. No se trata que uno compre un sistema y dice, ah, no, aquí está el plan de mantenimiento, le hice la constitución de los viejos, ahí hay los repuestos y con eso me quedo tranquilo. No. El soporte logístico integrado es permanente en el tiempo, de cualquier tipo de organización. ¿Y en qué se manifiesta? En planes. ¿Planes de qué tipo? De este tipo. Estos son los elementos mínimos o básicos que debería tener un plan de soporte logístico integrado. Me baso en el mantenimiento. El RCM se basa en el mantenimiento. Ese es el teste. Si no tengo claro cuáles son los ciclos de mantenimiento, si no tengo configurado el sistema, identificado sus componentes, obviamente esto no tiene mucha seriedad. Tengo que identificar qué tipo de personas la va a operar y la va a mantener. Tengo que pensar que tengo que identificar los perfiles de las personas, no cualquiera. No cualquiera me hace mantenimiento un PLC. ¿Qué tipo de repuesto de suministro voy a requerir? ¿Cada cuánto? La bodega, ¿en qué momento? Los lotes. ¿Compro los 6 neumáticos? ¿Compro los 4 neumáticos? ¿Lo puedo hacer o no puedo hacer? Lo tengo que identificar. ¿A quién le compro? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Esto se pone mucho más complejo cuando gran parte de los suministros son del exterior. Entonces, tengo que analizar, ¿tengo representante acá en Chile o no tengo? Ah, si no tengo, ¿cuál es el punto de contacto que tengo que tener? Lo tengo que tener permanente, porque muchas veces, cuando estamos hablando del sector industrial, aquí las paradas de planta tienen su costo. O sea, no es trivial. Y todo esto se identifica mediante bases de datos. Ideal si tienen un RP, si tienen un SAP, si tienen un Elixir, etc. O el que puedan tener. Pero lo importante es que es información que uno requiere. Entonces, cuando uno compra un sistema, tiene que tener, aparte de la mochila, el famoso ILS. Usted tiene que tener dónde está la información técnica. La información técnica. Los testers, los equipos de prueba, también los tengo que indicar. Porque aquí yo establecí si el mantenimiento lo voy a hacer yo o lo voy a hacer externo. Ahora, cuando estamos hablando de sistemas complejos, hay muchos sistemas que yo no puedo hacer, o yo ya tengo la capacidad, pero hay otros que no la tengo. Y ahí tengo que tomar la decisión. ¿La compro o la adquiero yo? O sea, digamos la externalizo. Los equipamientos. Muchas veces esto no es trivial. Cuando uno desarrolla algún tipo de aplicación, por ejemplo en PLC, donde hay una plataforma que desarrolla y hay otra que de aplicación, y cuando esas plataformas informáticas van mejorando o se van actualizando, créanme que no es lo mismo que cuando se crea un sistema y digo, no, yo tengo respaldo. Digo, yo tengo que irse respaldo en la versión 8.0, resulta que hoy día vamos a la 8.5 y no corre. Y eso pasa. Y pasa mucho más frecuente de lo que piensa. ¿Cómo capacito a la gente y cómo le entreno? Una cosa es capacitarla, darle los conceptos mínimos, y la otra es entrenarla, o sea, sacarle destreza. Si yo hago un análisis y visualizo que esas personas van a estar en esa función de mantenedor técnico básico,
y después obviamente por tema de proyección, de carrera, significa que esa persona después va a pasar a un puesto de supervisor. ¿Quién lo va a reemplazar este? Lo tengo que prever. Entonces tengo que decir, en 4 años más tengo que tener un curso de PLC de tal marca, porque ese es el único especialista, porque este ya no está ocupando otro puesto en la organización. Eso se escribe y se analiza, se integra. Y también siempre rayaba la suma, ¿cuánto me está costando? Tengo que ver en 4 años más, tengo que hacer ese curso. ¿Dónde lo hago? ¿Acá en Chile? ¿O lo tengo que mandar a Alemania? ¿O lo tengo que mandar a Brasil? Lo tengo que decir, o lo tengo que proyectar. Obviamente, como esto es planificación, por lo menos uno le da un marco solamente sobre el cual tomar acciones. ¿Ya? El tema de los recursos informáticos, desde el punto de vista del software operacional, no el software de tipo administrativo, no estoy hablando del Office, estoy hablando de los sistemas informáticos que soportan estos tipos de sistemas humanos complejos. Automatización básicamente. Infraestructura, ¿dónde hago el mantenimiento? Muchas veces la tengo que hacer yo. O sea, en este caso, cuando tengo que cambiar lo neumático, tengo que prever que a la altura, los 3.500 metros, tengo que tener una instalación donde pueda meter este camión, y obviamente eso es una infraestructura que tengo que tener. Todo esto es una cosa. Y algo que muchas veces no es muy apreciado, que es el embalaje, manipulación, almacenaje y transporte. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo que requerir repuestos o cuando el sistema tiene que venir a instalarse, muchas veces tiene ensambles especiales o algún tipo de medios de transporte especiales. O sea, cuando estoy hablando de estos mismos neumáticos, digo, ¿dónde lo traigo? Ya, en buque. Ya, pero cuando llegue al puerto, ¿cómo lo bajo? La grúa del buque, perfecto. Pero cuando esté arriba en la mina, ¿con qué lo voy a sacar del camión? Tengo que tener una grúa. Entonces aquí aparecen elementos de caso de manipulación, muchas veces de almacenaje o de transporte especiales que tengo que identificar. Que tengo que tener el camión, lo tengo que comprar yo de cama baja para transportar los neumáticos, es probable que no, pero lo que sí tengo que tener claro es que cada vez que tenga que transportar esa ruedita, voy a contratar a tal o cual persona y tengo que tener con sobreaviso, oye, en 2 semanas más llega el buque, tiene que llegar al muelle y me tiene que traer los neumáticos. Perfecto, y tengo un acuerdo de largo plazo. Obviamente, cuando estoy hablando de, insisto, de soporte logístico integrado, cuando estoy hablando que eso lo tengo que hacer cada 4 meses, tiene un impacto directo en el presupuesto que tiene esa propia organización. Y el soporte logístico integrado en el fondo se basa en eso. Todo esto son planes que se integran y finalmente puedo visualizar el costo ciclovía de cuánto, desde el punto de vista del sostenimiento, pasando por todas las actividades asociadas al mantenimiento, por supuesto, impactan en esta organización para que yo cumpla con los niveles de disponibilidad esperados. A mí no me sirven las plantas pagas, lo que me sirven las plantas es funcionando. En beneficio del tiempo, bueno, aquí hay unos conceptos. Me di cuenta que estaba pasado, entonces solamente mencionarle que ¿cómo lo medimos nosotros? Digo nosotros en el ámbito de la defensa. Dado que no mido rentabilidad, yo lo que mido es efectividad. En función de la efectividad, yo tengo dos criterios. Uno, cómo funciona, y el otro, la disponibilidad operacional que está asociado a la logística. Y la logística en términos de disponibilidad, lo mido en términos de la confiabilidad, o sea, de la probabilidad de falla, de su mantenibilidad, o sea, las condiciones que yo tenga de repararlo, las condiciones que yo tenga básicamente también de probarlo. Y con esas consideraciones yo puedo hacer un plan de soporte logístico integrado en el largo plazo. Otras consideraciones que está asociado al análisis cómo hago esto, pero finalmente fíjense que aquí también se ocupa el RCM, para efectos de diseño también se ocupa el FMK, o sea, este análisis de criticidad de modo de efecto de falla. Con eso puedo tener la actividad de mantenimiento, hago un análisis de qué hace qué y establezco o determino una base de datos. Y tengo un feedback. Entonces, cada vez que yo tengo un soporte logístico integrado, tengo que tener en consideración la configuración, me baso en plan de mantenimiento y con todos estos elementos que le acabo de indicar, yo puedo hacer un buen plan de soporte logístico integrado. En conclusión, nos vamos a ir a las conclusiones. No sé por qué tengo la tendencia de hablar más de lo que ¿ya?
gestión de activos y el soporte logístico integrado, en el fondo dice que se orienta al ciclo de vida de los sistemas de interés. Eso es el único mensaje que les quiero dejar. Las otras son, serían de lo mismo, pero el soporte logístico integrado a nosotros nos ha facilitado la pega. De lo complejo y un poco, escenario un poco pesimista, como dije, sí, no compramos 8 buques iguales, sino que compramos 4 diferentes tecnologías, diferente origen, significa que eso se hace mucho más demandable. O sea, por eso hoy día le damos mucha importancia a tener un buen soporte